tiene el neurotransmisor, entonces no se contrae, se relaja. Si se relaja, lo que hace es las arrugas del rostro no se forman, porque acuérdense que las arrugas que nosotros tenemos, o las famosas patas de gallo y demás, todas las arrugas que tenemos en el rostro, que son dinámicas, que se producen por la contracción de los músculos de la mímica, si yo le aplico toxina botulínica a los músculos que quiero paralizar, voy a borrar la arruga que es perpendicular a la contracción muscular. Por eso se habla de que la toxina botulínica no se debería colocar del canto de los ojos hacia abajo, porque obviamente si paralizamos los músculos que le dan movilidad a la boca, pues vamos a tener una afasia o una alteración en el habla, con desvío de la comisura labial hacia un lado o al otro. Pero hay veces que ese es el efecto que nosotros queremos crear en una paciente que tenga una parálisis facial, sea, sea transitoria o permanente por un tumor. Entonces, a veces que la paciente tiene una parálisis facial y viene a buscar simetría, entonces nosotros generamos la parálisis facial contralateral para que la paciente quede con una expresión simétrica, ¿sí? Obviamente siempre cuidando lo que es la vía peribucal. Bueno, estos son algunos de los neurotransmisores con que también los anestesiólogos y los que hacen los neurólogos, los neurocirujanos, trabajan para inhibir determinados lugares del sistema nervioso. El dolor, o queremos inhibir un núcleo o excitar un núcleo, utilizamos algún suplemento o alguna droga que sea parecida a estos neurotransmisores y vamos a generar el efecto en el organismo. ¿Sí? Bueno, vamos a admitir, Martincito, te quedas dormido ahí, ¿qué pasó? Y para que les quede claro, le hice esta imagen, obviamente no están viendo nada, están viendo todo blanco, pero es para que ustedes tengan en cuenta que eh, siempre, todas las vías de las que vamos a hablar, todas las que son ascendentes, todas las vías son conscientes, ¿sí? Entonces, todas las vías sensitivas son conscientes, son ascendentes. La primera neurona está en el ganglio raquídeo de la raíz posterior de la médula, ¿sí? O sea, esto es sine qua non, eso es en todas las vías, ¿eh? No hay distinción de vías para eso. Todas llegan al mismo núcleo del tálamo, que es el núcleo lateroventral dorsal del tálamo. ¿Sí? Todas llegan a la corteza parietal ascendente o posrolándica, ¿sí? Que sería el área 1, 2, 3 de Brodmann, a través del brazo posterior de la cápsula interna. Tengo una imagen al final que es genial, donde están todas las áreas de Brodmann y se van a marear y se van a asustar, pero bueno, quédense tranquilos que no tienen que saberlas todas, lo que tienen que saber son las que vamos a nombrar en esta charla, ¿sí? Entonces, en esta y en la que sigue, que es la vía gustativa, óptica, la auditiva, la olfatoria. Bueno, entonces, todas llegan a la corteza parietal ascendente o posrolándica. Todas tienen 4 neuronas. También, algo muy importante. Acuérdense que todas deben tener 4 neuronas. Las vías sensitivas inconscientes terminan en el cerebelo. Ahora, no quiere decir que la vía termine en el cerebelo. Ahí es a modo de ejemplo, a modo de sintaxis, de síntesis, no de sintaxis, de síntesis. Pero del cerebelo continúa la vía, que yo se la voy a explicar.
pero bueno, las vías sensitivas inconscientes profundas terminan en el cerebelo. ¿Mm? Y bueno, eso como introducción. Ahora nos vamos a meter de lleno en la vía epicrítica, ¿sí? Estas son las vías que ustedes tienen que conocer, las vías ascendentes, son la vía epicrítica, protopática, termoalgésica y propioceptiva, consciente e inconsciente. A ver si voy a poner esto, como me decía un amigo, a ver, oh, bueno, todo lo que vamos a ver, bueno, estamos viendo un corte de una hemimédula, ¿sí? Acuérdense que la médula, repasamos un poquitito, vamos a repasar un poquitito, acuérdense que del surco medio posterior, es como un tabique, a asta posterior, se denomina cordón posterior, de sustancia blanca, del cordón posterior al cordón anterior se llama, al asta anterior, perdón, se llama cordón lateral, el asta anterior hasta el osteoasta anterior se llama cordón blanco anterior, ¿sí? El asta posterior, asta anterior y asta intermedio. Bueno, lo que ustedes tienen que saber es esto. Del cordón posterior vamos a tener esta vía, que es la vía epicrítica, y también la vía propioceptiva consciente. Van a ir por esta vía. Ahora, la vía protopática es esta que va a estar acá, que es la fascículo espinotalámico anterior o fascículo espinotalámico ventral, ¿sí? Y la termoalgésica es esta vía es esta vía que está acá, que es el fascículo o tracto espinotalámico lateral. ¿Sí? Esto es algo que ya tienen que acordarse y que reconocer de la vía. ¿Sí? Entonces vamos a tener de la vía epicrítica, cordón posterior, la vía propioceptiva consciente, cordón posterior, la vía protopática, cordón anterior. Acá está puesto, este es el esquema, es más medial, está bien en el cordón anterior. La vía termoalgésica está en el cordón lateral, espinotalámico lateral, y la vía propioceptiva inconsciente son estas dos. Una que es directo y otro que es cruzado, ¿sí? Espino cerebroso directo y cruzado. Este es un esquema y un dibujo que le va a representar, y es para que ustedes se acuerden, es para que ustedes se acuerden ante una hemisección medular qué días va a tener abolida el paciente y cuáles no. Eso es en base a si se cruzan o no. O sea, va a tener todas estas vías del mismo lado y no va a tener del lado contralateral, salvo las que se cruzan. ¿Sí? O sea, eso es lo que ustedes tienen que aprender. Que el sistema nervioso central tiene una sistematización y nunca es rígida la sistematización. Siempre hay algunas fibras que ascienden, otras que descienden y algunas se cruzan del lado contralateral. Pero el tracto principal de lo que vamos a hablar ahora es lo grosero, lo más importante que ustedes tienen que saber de cada vía. Pues van a ver que cada tracto da un fascículo ascendente y descendente, algunos dan unos fascículos contralateral, son heterolaterales, pero vamos a lo didáctico, a lo simple, para que no se mareen y que esto les sirva a modo de base para estudiar. Vía ascendente, vía epicrítica, cordón posterior, vía protopática, cordón anterior, vía termoalgésica y la propioceptiva inconsciente, cordón lateral. ¿Sí? Vamos a empezar con la vía sensitiva. Y lo primero que tenemos que
saber es esto de lo que es lo que es los receptores cutáneos. Eh, si bien ustedes muchos no le dan importancia cuando lo leen, yo les voy a decir que lamentablemente lo tienen que saber esto, y más que nada porque nosotros estamos formando médicos generalistas, ¿sí? ¿Y por qué le digo esto? Porque ustedes lo que se tienen que acordar es de lo siguiente. La epidermis, los receptores más antiguos y más simples son los del dolor, que están en la epidermis, y bien pegados a la epidermis. Pero también hay otros receptores en la dermis que van a representar el tacto, como los corpúsculos de Merkel y los corpúsculos de Meissner, que son estos dos, ¿sí? Que ustedes lo están viendo, algunos están en la epidermis profunda y otros en la dermis superficial. Y después tenemos los receptores para la temperatura. Bueno, los receptores de presión, como los corpúsculos de Baker-Pacini, que están bien profundos, son estos, bueno, en realidad son estos que están en la dermis superficial, pero que también que llegan a la profundidad. Y tenemos los receptores de la temperatura, como el bulbo de Krauss, que son para el frío, y los corpúsculos de Golgi, de Mazzoni y de Ruffini, que son los que nosotros vamos a explorar. Cuando exploramos estos receptores, chicos, y esto es lo que también tiene que ver con mi especialidad, cuando tenemos un gran quemado, ¿sí? O un quemado. Una persona que se quema, se le cae agua hirviendo, y nosotros tenemos que saber qué profundidad tiene esta quemadura. Si ustedes han escuchado en la televisión, en los medios, algún amigo, alguna amiga, algún colega médico que dice que tiene una quemadura leve, moderada o grave, o lo que es quemadura A, tipo A, B o B. Esos son los tipos los grados de quemadura. Eso es en base a la profundidad. ¿Y cómo me doy cuenta yo la profundidad? Explorando estos receptores, ¿sí? Si, por ejemplo, cuántas veces nos hemos quemado con agua caliente, ¿sí? Estamos tomando un mate y se nos cae o se nos vuelca el termo y nos quemamos la pierna o el brazo y nos duele. Bueno, eso es una quemadura que está exteriorizando los receptores superficiales del dolor. Y si tenemos dolor, quiere decir que estos receptores están sanos. Si están sanos, la quemadura es superficial. Si es superficial, con el solo hecho de mantener una buena higiene de esa herida, no se va a infectar y va a hacer una curación que se llama ad interum o no va a dejar secuelas. Eso es algo importante. Ahora, ¿qué pasa cuando la quemadura es más profunda? No va a tener tanto dolor. Va a tener un poco de molestia. ¿Por qué? Porque me tengo los discos de Merkel, los de Meissner que están en la dermis superficial, pero ya no tiene tanto dolor. Tiene una molestia que se llama hipoestesia. No tiene tanto dolor. Pero nosotros recurrimos a algo que es importante que ustedes sepan, que en un momento yo te lo comenté cuando le hablé de los plantes de cara, no sé si hablé en un teórico, en un práctico, no me acuerdo. Eh, Esto, que es el folículo piloso. El folículo piloso, miren, llega casi hasta la hipodermis, ¿sí? Y tiene terminaciones nerviosas profundas, ¿sí? Pero tiene irrigación. Si yo a un paciente quemado, además que viene quemado, con dolor o no, o con hipoestesia, tiene vello, tiene pelo en donde esté la quemadura, y le tiro el pelito, y me quedo con el pelito en la mano, y no sangra, quiere decir que ese pelito me está marcando la profundidad de la quemadura. Y si el pelito me queda en la mano, sé que la quemadura llegó hasta la hipodermis
o más allá. Entonces ahí yo ya sé que es una quemadura grave, ¿sí? Entonces es una quemadura que se llama tipo B. Entonces yo tengo quemadura tipo A, que es la famosa superficial, las ampollitas que se forman en la piel. Tengo la quemadura tipo AB, que está entre medio de la B y la A, que es cuando yo tengo esta hipoestesia, que tengo los corpúsculos intactos, los discos de Merkel y de Meissner intactos, o algunos lastimados y otros dañados, o sea, uno sano y otro enfermo o quemado. Bueno, esto hace que yo pueda saber que la quemadura llegó hasta acá. Si además le tiro el pelo y el pelo no sale, quiere decir que la quemadura ha llegado hasta lo que es la dermis, no ha llegado a la hipodermis, porque mantiene la irrigación, y ahí depende mucho del acto nuestro, del acto médico. ¿Por qué? Porque depende de nosotros que no se infecte y que tenga buena hidratación para que el paciente pueda hacer que esta quemadura, que está a mitad de camino entre profundizarse o superficializarse, depende de nosotros que se superficialice, o sea, que crezca la piel hacia arriba, ¿está bien? Ahora, si se infecta o se deshidrata, no va a haber irrigación y se pierde todo este tejido que está quemado y se profundiza. Y lo que uno siempre pregunta a los alumnos es hasta dónde puede llegar la quemadura, ¿sí? Y la quemadura, hasta dónde, yo le hago una pregunta a ustedes, sí, no lo googleé, no, sea, no me hagan trampa. ¿Hasta dónde creen ustedes que puede llegar una quemadura profunda? ¿Quién se anima? ¿Hasta la médula ósea del hueso? Bien, bien. ¿Quién dijo eso? Yo, Franco. ¿Franco? Ah, figura acá. Bueno, eh, sí, la quemadura no tiene límites, nos puede atravesar, ¿sí? De hecho, hay quemaduras que nos queman todo lo que es el miembro superior, el miembro inferior, y podemos perder la extremidad. Eh, y bueno, lo que tenemos que hacer ahí son herramientas de salvataje, haciéndole incisiones longitudinales, o sea, transversales a la quemadura, que es lo que se llama escarotomía, para que ese tejido necrótico no me comprima las estructuras que están por dentro, como las arterias y la vena, y tenga irrigación el miembro superior. Pero bueno, eso es como un pantallazo de lo que es quemadura. ¿Por qué entonces nosotros tomamos los receptores? Tienen que saber que el que está en la epidermis es el receptor del dolor y lo que está en la dermis son los demás receptores, lo de la presión, lo del tacto, ¿sí? Lo de la temperatura. ¿Sí? Bueno, y tengan en cuenta siempre que el pelo es un aliado nuestro para saber la profundidad de la lesión. ¿Sí? Las quemaduras pueden ser eh, químicas, físicas, térmicas, pónganle lo que quieran. Bueno, dicho esto, imagínense esto a nivel cutáneo, de la cabeza a los pies, ¿sí? Sin distinción de partes. Después vamos a hablar lo que es la vía cefálica. ¿Sí? Entonces, una vez que se estimula el receptor, vamos a tener, en base a qué es lo que lo está estimulando, vamos a tener distintas vías o caminos. Y acá hay dos vías, pero vamos a hablar de la vía que está a la izquierda de la pantalla mía, no sé si está a la izquierda de su pantalla, pero no importa. Lo que yo quiero que ustedes vean es el tema de, del receptor. El receptor del tacto, en este caso, la vía es la vía perdón, es la epicrítica. Nosotros tenemos dos tipos de vías. Una que es grosera y otro tipo de vía que es fina.
La fina es la que me permite a mí reconocer dos puntos eh, separados como tal. ¿Sí? O sea, nos vamos pinchando una parte del cuerpo junto con el otro y nos vamos juntando las punturas hasta que sentimos que nos están pinchando en el mismo lugar. Ahí deja de ser epicrítica, ¿sí? Porque ya no podemos reconocer un punto del otro. Pero lo que nos permite reconocer un punto del otro es la vía epicrítica, y es esta vía casualmente. Y esta vía lo que tiene es lo siguiente. Miren, los receptores, acá en este caso, en la causa más común es que nos pinchamos la planta del pie, dijimos que los receptores a nivel cutáneo, la dendrita y el axón de esa neurona llega al núcleo de la primera, de ganglio raquídeo, donde está la primera neurona, que es lo que dijimos, generalidades, cuatro neuronas. La primera está acá, en el ganglio posterior, ¿sí? En el ganglio raquídeo de la raíz posterior del nervio raquídeo, ¿sí? En el ganglio, en el ganglio posterior, la raíz posterior del ganglio raquídeo, ¿sí? Que ingresa por el cordón colateral posterior, atraviesa la zona marginal del Isauer y de ahí se dirige hacia el cordón posterior blanco, formando los haces de Gol y de Burger. ¿Sí? Acá dice Gracilis, pero acuérdense que los haces de Gol y Burger son a nivel de torácica superior y todo cervical. Y de torácica inferior, lumbar y sacro, yo tengo solamente los haces de Gol. ¿Sí? A medida que vamos ascendiendo, se van anexando los haces torácicos y cervicales y va empujando los haces de Gol hacia la línea media, ¿sí? Y se va ensanchando el cordón posterior de la médula. Eso es lo que es la vía epicrítica. Entonces yo tengo receptor, ganglio primera neurona en el ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo, ingresa a la médula atravesando la zona marginal de Lissauer y de ahí se va a la zona posterior y forma los fascículos de Gol y de Burger. No se cruzan, que eso es una de las cosas importantes, y luego asciende todo por la médula hasta encontrar en la región posterior del bulbo el núcleo de Gol y de Burger. ¿Sí? Acá está la segunda neurona. ¿Sí? Entonces tenemos primera neurona en el ganglio raquídeo. Segunda neurona, en este caso, tenemos a nivel vulvar por el cordón posterior, va ascendiendo y va a llegar hasta el núcleo de Gol de Burger. Ahora, ¿qué pasa? Una vez que hace sinapsis con esa neurona, las vías de esta neurona, este es un corte, le puse este corte para como le decía, van a haber cortes repetidos, pero es a modo didáctico. Estos son tres cortes de bulbo, uno inferior, obviamente cerca del comienzo de la médula, o de la finalización del bulbo, como quieran llamarlo, si son visión positiva o negativa, esto es como ustedes quieran verlo. Tengo la decruzación de las pirámides. Acuérdense, la decruzación de las pirámides es lo que anatómicamente nosotros podemos decir que divide el bulbo de la médula. Esa decruzación de las pirámides está a nivel del arco de la primera cervical. ¿Sí? Bueno, entonces, esta decruzación de las pirámides, por encima de esta decruzación de las pirámides voy a tener esta otra decruzación, que estos son los núcleos de Gol y Burdas. Gol pegado a la línea media, Burdas más hacia los laterales. Los haces de Gol y de Burdas, por encima de la decusación motora, tenemos la decusación sensitiva, o piriforme o de Spitza, sensitiva y punto. Quédense tranquilo con eso. Y acá, esto lo voy a poner, me está tapando la pantallita, perdón, voy a correr la pantalla de arriba, a ver si lo puedo correr. Bueno. Y una vez que tengo la degustación de los haces de Gol y de Burdas,
acuérdense, decusación piniforme o de Spitzka, va a formar esto que es la cinta de raíz media o lemnisco medio. Es lo mismo, no se mareen. Siempre me preguntan qué diferencia hay entre lemnisco y cinta de raíz media, es lo mismo, ¿sí? Y lo que tenemos por detrás es haz longitudinal posterior o fascículo de longitudinal posterior, que es una fibra de asociación donde van de un lado al otro, donde se interconectan las dos porciones del sistema nervioso central, el derecho o el izquierdo. ¿Sí? Entonces yo tengo la decusación anterior, que es la decusación piniforme de Spitzer, y de aquí va a formar la cinta de red media. Y ascienden a través de la protuberancia del mesencéfalo. Esta es la cinta de red media o el menisco medio, y el menisco lateral es posterior. ¿Sí? Pero acuérdense, digan menisco medio, venimos bulbo, entrecruzamiento piniforme o pizca, cinta de red media, protuberancia lo mismo, mesencéfalo, y llegamos a dónde? Al tálamo, al núcleo lateroventrodorsal del tálamo. Acá está la tercera neurona. Una vez que hace sinapsis en la tercera neurona, el axón de esta neurona viaja hasta, a través del brazo posterior de la cápsula interna y llega a ¿dónde? A esta zona. Miren, acá acuérdense que esto es occipital, esto es frontal, esto es bracito, que le faltan los deditos, ¿se acuerdan? Esto es la fisura de Silvio, ¿sí? Bueno, teníamos que ver cuál era la que no contacta con la fisura de Silvio, y la que no contacta con la fisura de Silvio no es esta, sino que es esta. Esta es la fisura de Rolando. Entonces, ¿a dónde va a ir? La vía, dijimos que es post-rolándica o parietal ascendente, 1, 2, 3 de Brodmann, que es esta que está acá, ¿sí? Bueno, esta que está acá, en el lóbulo parietal, ¿sí? Bueno, ¿quedó claro la vía epicrítica, chicos? ¿O la repasamos? Profe, ¿Sí? esa área que llegaría en la corteza es la área somestésica. Claro, claro. Ah, ¿Cómo está? gracias. Sí, sí. ¿Quieren volver? ¿Quieren repasar esta vía de nuevo? ¿Seguimos? Sí, por favor, si la podemos repasar. Bueno, sin ningún problema. Así vamos a estar, quédate tranquila, no tengo ningún problema. Eh, receptor cutáneo, estamos hablando del tacto epicrítico, fino. Tacto epicrítico, fino. Reconocemos dos puntos entre sí. ¿Sí? De este estímulo va a ir a la primera neurona que está en el ganglio raquídeo, en el ganglio de la raíz posterior del nervio raquídeo, ¿sí? Acordate que el nervio raquídeo tiene dos raíces, una raíz anterior que es motora y una raíz sensitiva. La raíz sensitiva, antes de llegar a la médula, tiene un ganglio. Este ganglio tiene un núcleo, este es el núcleo de la primera neurona, ¿sí? De aquí se dirige hacia la médula y atraviesa la zona marginal del Isauer, que es el espacio que hay entre la cabeza del asta posterior de la médula con la parte superior como lo que venía a ser la configuración externa de la médula con la cabeza del asta posterior. Esa es la zona marginal del Isauer, que a nivel del tronco encefálico va a ser el núcleo en masa del trigémino, ¿sí? Que es toda la línea azul que vamos a ver. Entonces tengo primera neurona en el ganglio raquídeo, ingreso, atravieso esta zona marginal del Isauer, y me voy al cordón posterior. Del cordón posterior me forman los haces de Gol y de Burdach, no se cruza, asciende
y llega hasta lo que es los núcleos de Golgi-Burdach a nivel vulvar, ¿sí? Una vez que se hace sinapsis con la segunda neurona, estas se dirigen hacia adelante y se cruzan hacia el otro lado por encima del entrecruzamiento de las pirámides, ¿sí? De las fibras motoras. Y va a formar el entrecruzamiento piriforme o de Spitzka. Este entrecruzamiento, ¿sí? En protuberancia va a formar la cinta de Rell media que asciende por mesencéfalo y llega al núcleo ventroposterior lateral del tálamo, y de aquí está la tercera neurona, y de acá, a través del brazo posterior de la cápsula interna, llega a la corteza parietal ascendente, área 1, 2, 3 de Brodmann, a somatosensitiva. ¿Sí? ¿Estamos? No tengo problema de repetir, ¿eh? Ahí está, gracias, profe. Profe, ¿dijo el núcleo ventrolateral del tálamo? Ventrodorsal, Ah, bien. ¿sí? ¿Estamos? Ventrolateral del tálamo. ¿Estamos? ¿Seguimos? Sí, estamos, profe. Bueno, Profe, yo lo tengo como núcleo posterolateral ventral del tálamo. es lo mismo. Ah, Posterior. ¿Eh? Es lo mismo. Bueno, O sea, todas las sensitivas van a llegar ahí, a ese núcleo del tálamo, ¿no? Dijo al vamos, principio. acuérdense, todas llegan al tálamo, el núcleo lateral Ah, ventral dorsal o posterior, pónganle. ¿Sí? está bien. Esto es como regla general. ¿Mm? ¿Sí? Bueno, Bueno, seguimos. A otra vía. Vamos, lento, pero vamos bien, quédense tranquilos. Tenemos la misma vía, pero a nivel cervical. Y esto nunca la estudian ustedes y nunca la entienden, porque cuando estudian vía, estudian solamente de médula para abajo, y uno a veces que le toma la vía termoalgésica, o en este caso la epicrítica, a nivel facial o de cabeza y cuello. Y eso es lo que ustedes tienen que saber, que el ABC de las vías sensitivas, ¿qué lo va a dar? El nervio trigémino, chicos. El trigémino es el que representa la sensibilidad de todo lo que es la cara, ¿sí? Acuérdense, eso siempre. Entonces, no se olviden que tienen que acordarse también la vía sensitiva, y también van a tener que acordarse la vía motora a nivel facial. Claro, obviamente vamos a tener que hablar del núcleo masticador del nervio trigémino y los núcleos motor del facial, ¿sí? Entonces, bueno, después les cuento, pero había dicho yo en la clase pasada que intermediario de Wilber era del glosofaringeo, es del octavo par y es del séptimo par intermediario de Wilber, que fue un error que no sé si está la alumna que me hace recordar, que no me hizo recordar, pero yo me acordé. Bueno, entonces volviendo a esto, a nivel cervical tenemos el trigémino. Y el trigémino tiene es un par craneal, es el quinto par craneal, que tiene tres ramas. Una que es la rama oftálmica, ¿sí? Que estamos viendo acá. Otro lo vemos salir por el agujero redondo, que es el nervio maxilar, que luego se hace infraorbitario, y luego tenemos el agujero oval, que vemos salir el mandibular, ¿sí? Ahora, ¿por qué? Bueno, el estímulo del rostro va a generar que la vía los receptores vayan a la primera neurona. Y como teníamos la primera neurona en el ganglio raquídeo, de la raíz posterior del ganglio raquídeo,
Acá tenemos la primera neurona en esto que es el ganglio del Gasser, ¿sí? El ganglio del Gasser está apoyado sobre la cara antero superior del peñasco, ¿sí? Oso temporal. De ahí, con la reunión de las tres ramos, se dirige hacia posterior y medial y va a ingresar a las caras anterolaterales de la protuberancia, ¿sí? Eso ya lo vimos. Acá tenemos el ganglio de Gasser, y va a encontrar la segunda neurona en lo que es el núcleo en masa, ¿sí? Del trigémino, que es la continuación de lo que es la médula, ¿sí? Y de acá, que la segunda neurona, a nivel pontino o protuberancial, las fibras hacen lo mismo que hacía la vía epicrítica, o sea, de acá las fibras, esto para mostrarles lo que es el núcleo sensitivo del trigémino, y acá las fibras se dirigen hacia la línea media y hacen lo mismo que hacía la vía epicrítica a nivel neural. Forma la cinta de red media y a través de la cinta de red media me va a ir a formar el mesencéfalo tálamo, que está la tercera neurona, y la tercera neurona, luego por el brazo posterior de la cápsula interna, llega a la corteza parietal ascendente. Lo repito porque me parece que los confundí. Vamos con los tres ramos. El superior, o el nervio, la primera rama, que es el nervio oftálmico, el segundo, que es el nervio maxilar, y el tercero, que es el nervio mandibular. Eh, Estos tres se reúnen en el ganglio de Gasser, que ahí está la primera neurona. La segunda neurona se encuentra, ¿sí? Se encuentra en el núcleo en masa a nivel pontino. La tercera neurona asciende por la cinta de red media, como la vía epicrítica, por encima de la acusación de la pirámide, formando la cinta de red media, más que nada en la región posterior, y asciende, llega hasta por mesencéfalo y llega hasta el tálamo, al núcleo ventrolateral dorsal del tálamo, y de ahí, por el brazo posterior de la cápsula interna, llega a la corteza parietal ascendente, ¿sí? Eso es la vía sensitiva del rostro. Para, para, mm, para explicarle un caso, esto para que ustedes lo vean, una paciente típica que tiene una neuralgia del trigémino, no sé si alguno de sus familiares o ustedes o alguien ha tenido una neuralgia del trigémino, es un dolor insoportable, depende de la rama del trigémino, puede estar afectado todo lo que es la frente y parte palpebral, hay veces que tiene hasta el ojo rojo. Lo que es la rama infraorbitaria va a ser del párpado inferior hasta la comisura labial, sería la región infraorbitaria, y todo lo que es la comisura labial hacia el borde inferior de la mandíbula, perdón, bueno, hacia el borde inferior de la mandíbula y hacia el conducto auditivo externo, vamos a tener las tres regiones del trigémino. Si duele la región superior, podemos hacer una infiltración del supraorbitario a nivel local y podemos llegar a tener una buena respuesta con el paciente. Ahora, si le duele la zona media, podemos hacer una infiltración del orificio intraorbitario, y si le duele la región inferior, a nivel de los incisivos y caninos inferiores, podemos hacer una infiltración en el agujero mentoniano, y con eso podemos hacer una anestesia locorregional y podemos calmar el dolor. Pero hay veces que no podemos calmar el dolor y duele demasiado, molesta el viento,
el aire, la luz, es todo lo que estimule alguna terminal nerviosa de la hemicara genera muchísimo dolor. Tanto es así que hay veces que los pacientes tienen que entrar al quirófano. Y bueno, entonces yo le pedí permiso a un anestesiólogo que trabaja conmigo en la clínica San Agustín, es por qué hacen este procedimiento, ¿sí? Y bueno, la técnica es esta de Brown y de Hartel. Creo que se toma como punto de referencia el arco cigomático, la pupila y 3 centímetros de la comisura labial. Por aquí se introduce un catéter, guiado obviamente por ecografía. Esta es la posición del paciente. Se llama del cúbito dorsal, porque del cúbito es lo que apoya. Dorsal es la región potente del cúbito dorsal. Eh, bueno, esto que ustedes ven acá es una bigotera para necesitar un poquito de oxígeno, pero está con anestesia, está sedado el paciente, pero no está dormido, no está intubado, está sedado. Eh, Esto es cómo se va haciendo el procedimiento. Una vez que se empieza a colocar la agujita en el sentido oblicuo, apuntando desde los 3 centímetros, apuntando hacia la pupila, ¿sí? Guiado por ecografía, se van haciendo rayos X, y se va llegando a la base del cráneo, la fosa pterigomaxilar, donde en el techo de la fosa pterigomaxilar vamos a tener la fosa oval, ¿sí? Y ahí vamos a atravesarla, dice, bueno, yo esto no lo hago, pero ahí ingresa la aguja, si ustedes pueden ver acá, ingresa la aguja y inyecta el anestésico en el ganglio de láser, produciendo la analgesia, o bien le hace radiofrecuencia, o hay veces que se le tira el alcohol al 90 para quemar, porque el dolor es invalidante, chicos, es tremendo. Esto es lo que, lo que hacen y para calmar el dolor, porque la persona no puede seguir con ese dolor intenso. No pueden abrir los ojos, no pueden trabajar, no pueden tener una vida social, nada. Bueno, eso es el procedimiento. ¿Sí? Bueno, vayamos a otra vía, ¿sí? Profe, una pregunta. ¿Sí? La vía que explicó la última, la vía cervical, sería, ¿también llegan al área 1, 2 y 3, como en la epiquilítica? Ah, ok. Al mismo lugar, todas las vías llegan al mismo lugar, para que te quede tranquila. Ah, ok. ¿Sí? Ok, gracias. Ningún problema. ¿Alguien más tiene dudas? ¿Algo? Bueno. Sigamos entonces. Acá vamos a hablar ahora vía protopática y termoalgésica. ¿Qué es la vía protopática? Es la otra vía táctil que se llama grosera, que es saber reconocer una pelota sin ver, o le dan una lapicera y yo la reconozco, o un cuadrado, o sea, es saber reconocer elementos y no hace falta que sea tan fino, ¿sí? Es más grosero. Y acá está representadas las dos vías, pero bueno, vamos a hablar primero de una y después de la otra, para que no nos mareemos. La vía protopática, que dijimos más allá del estímulo, ¿sí? La primera neurona va a estar en el ganglio raquídeo, ¿sí? De la raíz posterior, ¿sí? En el ganglio raquídeo de la raíz posterior de la médula, ingresa por el asta posterior y atraviesa la zona marginal del Isauer, igual que la epiclítica, y a diferencia de la epiclítica, acá ya se choca con una neurona. Acuérdense que la otra ascendía por el cordón posterior, esta ya se choca con una neurona. La neurona está se llama núcleo esponjoso del estrato zonal de Waldeyer. ¿Qué tal el nombre? Núcleo esponjoso del estrato zonal de Waldeyer.
acá está la segunda neurona. Esta segunda neurona emite un axón que se cruza hacia el lado contralateral y se va a ubicar, este está más representado acá, es más medial, que va a formar el haz espinotalámico anterior, o haz en semiluna de Sherin, que en realidad es este en verde que está ubicado acá, ¿sí? Tracto espinotalámico ventral o haz espinotalámico anterior, es lo mismo, tracto o haz es lo mismo. ¿Sí? Una vez que se ubica en esta zona, no tan lateral, sino es más medial, asciende por bulbo, ¿sí? Y hace, a nivel del mesencéfalo, se va a adosar a la cinta de raíz lateral, acuérdense, la cinta de raíz lateral, ahora sí tengo que decir otra vez, tenemos acá en el procesamiento, cinta de raíz media, ¿sí? A nivel protuberancial, asciende por mesencéfalo y, tengo acá puesto un mesencéfalo para no volver atrás, por la cinta del lateral hacia el tálamo, y en el núcleo látero-ventro dorsal del tálamo está la tercera neurona, y luego por el brazo posterior de la cápsula interna va a ir a la corteza parietal ascendente. Volvemos a repetirla para que quede medianamente claro, o por lo menos un poquito más claro. Primera neurona de la vía protopática está en el ganglio raquídeo. La raíz, este axón ingresa a la médula atravesando la zona marginal de Eisenhower y se choca con el núcleo, ¿sí? Que es el núcleo del estrato zonal de Waldeyer, ¿sí? Núcleo esponjoso del estrato zonal de Waldeyer. De ahí se cruza hacia el lado contralateral y va a formar el haz espinotalámico ventral, que va a estar ubicado en el cordón anterior de la médula. De ahí asciende por el bulbo y a nivel protuberancial, se junta y forma la cinta del rey media. Acá estaba el entrecruzamiento de piriforme de Spitzka, cinta de rey media, mesencéfalo, y llega a tálamo. Y en el tálamo voy a tener el núcleo ventrolateral dorsal del tálamo, brazo posterior, llego a la cápsula, a la corteza parietal ascendente. ¿Sí? ¿Está claro? ¿Sí? ¿No? Profe, Sí. o sea que la diferencia sería que este va, o sea, entra en la primera neurona al asta posterior y cruza al asta anterior. La diferencia con respecto a la epicrítica, Sí, no. La diferencia primero es que esta va a tener una neurona, o sea, una neurona en el medio raquídeo, siempre. Pero la segunda neurona, acordate que la epicrítica yo la tenía en el bulbo. ¿Sí? La tenía, sí, bueno. La tenía en el bulbo, acá. La tenía acá la segunda neurona, ¿ves? La epicrítica entraba por el brazo posterior, ¿sí? Zona marginal de Sauer, y asciende, y la segunda neurona está acá arriba, en el bulbo. sí, sí. Y es homolateral, no se cruzó nunca hasta ahí. Bien. En cambio en esta estamos hablando ahora, bueno. En esta, acá ya se cruzó, en médula. ¿Sí? Esa es una de las grandes diferencias. Una no se cruza en médula y otra sí se cruza en médula. Pero una tiene el núcleo, se encuentra con un núcleo, que es este núcleo esponjoso de estrato zonal de Waldeyer. Y ahí se cruza
va a formar el haz espinotalámico anterior y de ahí asciende hasta el mesencéfalo donde se adosa la cinta de red media, ya en protuberancia se adosa, pero no se cruza, sino que se adosa y sigue. Algunas fibras sí lo hacen por lo que es la cintilla longitudinal posterior, pero quédate con lo grosero. Entonces se cruza a nivel medular, asciende, llega a mesencéfalo, el mesencéfalo continúa por la cinta de red media o del disco medial y llega al tálamo. Núcleo lateroventral dorsal del tálamo y de ahí, brazo posterior de cápsula interna, llega a la corteza parietal ascendente. ¿Sí? Genial, gracias. Profe, Mira, me parece que la primera vez que explicaste dijiste cintilla de raíz lateral, ¿puede ser? cintilla de rey, sí. Sería la medial, no la lateral al final. No, lo que pasa, no, la cintilla de red lateral está más que nada relacionada con la vía acústica, el vestibular. La cintilla de red media es por donde pasa todo el tracto espinotalámico ventral, lateral, la fase de Gol, de Burgat, ¿sí? Ok. Pero bueno, la diferencia es que los fases de Gol de Burgat se cruzan y estos se rozan. Mm. Más o menos, es medio capaz de difícil de comprender. No, está bien, está bien. Yo por el tema de que la primera vez que lo explicaste dijiste la lateral y pensé que iba por ese lado, digamos, esta vía, y después dijiste medial y me quedó como confuso eso. Igual quédate tranquilo que la cintilla de red media, la lateral forma parte de la media. O sea, cuando uno dice cintilla de red, es un entrelazamiento de fibras que van todas juntas. Sí. Medial y lateral. O sea, si vos decís cintilla de red, estás diciendo todo. O sea, Claro. si te dicen posterior, anterior, medial, lateral, nadie te va a decir puntualmente por qué parte. Lo importante es que sepas que lo grosero es esto, que vos sepas que la epicrítica va, primera neurona en el ganglio raquídeo, ingresa, se va al cordón posterior, asciende, núcleo de Golgi de Burdat en bulbo, y ahí las fibras se cruzan por encima, o sea, del entrecruzamiento piramidal, y forma ese entrecruzamiento de piriforme, ¿sí? Y ahí ascienden formando la cintilla de red media, ¿está bien? Sí, está bien. Sí, sí. Finalmente se me van a ir adosando las otras fibras de las demás vías, la cintilla de red media. Pero las más laterales van a ser acústicas, o de la vía auditiva. Pero Está perfecto. la cintilla de red media, ¿está bien? Sí, sí. Bien. ¿Alguna otra duda de alguien? Seguimos. Bien, vamos todavía. Bueno, la otra vía es muy parecida, pero esta es la termoalgésica del dolor, ¿sí? Y la temperatura termoalgésica. Los receptores son del dolor y de la temperatura. Primera neurona de esta vía está a nivel del nervio raquídeo. La segunda neurona acá es otra diferencia que van a tener que acordarse, que es el núcleo gelatinoso de Rolando, ¿sí? No de Riolano, de Rolando, ¿sí? Uno era el estatus zonal de Waldeyer, núcleo esponjoso del estatus zonal de Waldeyer, y el otro es el cuerpo sustancia gelatinosa de Rolando, ¿sí? Esta vía de aquí, que está la segunda neurona, se cruza, pero se va a ubicar al cordón lateral, va a formar esto, que es el tracto espinotalámico lateral. Así como la protopática iba al cordón anterior, la termoalgésica va al cordón lateral, forma el haz espinotalámico lateral. Acá hacemos exactamente lo mismo, asciende, hace todo lo mismo y llega al tálamo, donde está la tercera neurona y la cuarta neurona está en la corteza, a través del brazo posterior de la cápsula interna. ¿Está bien? ¿Sí? A nivel
cervical, a nivel facial, vamos a tener lo mismo que la epicrítica, la protopática. Lo que cambia es que los núcleos van a estar un poquito más abajo, ¿sí? En vez de estar a nivel pontino, van a estar en la zona vulvar, y luego ascienden a la pinticia de red media y hacen la vía. Pero en realidad, lo que tienen que saber es que llega en la primera neurona del trigémino, es el ganglio de Gasser. Eso es lo que nosotros tomamos. Así como tenemos la primera neurona en el nervio raquídeo, la primera neurona tenemos en el ganglio de Gasser. La segunda neurona tenemos en el núcleo en masa, ¿sí? O el núcleo gelatinoso, en este caso de la vía termoalgésica, pero no importa. Ustedes dicen núcleo en masa del trigémino a nivel bulbo protuberancial y está bien, está en segunda neurona. Luego se adosa a la cinta de Rey y va al tálamo. Y del tálamo, que está la tercera neurona, va a la corteza parietal ascendente. ¿Sí? A ver qué pasa en el chat, que me están escribiendo. Están, a ver, Ponjoso, thank you, bueno, listo, no, se están manejando entre ustedes. Bueno, cualquier cosa, chicos, me hacen pregunta oral, así yo no corto acá, porque tengo toda la pantalla acá abierta. Bueno, ya está, ya dijimos, la epicrítica, la protopática y la termoalgésica. ¿Está bien? Acuérdense, la epicrítica, la protopática y termoalgésica, núcleo la primera neurona está en el nervio raquídeo, la epicrítica, Gori y Burgas a nivel vulvar, la protopática, estatozonal de Waldeyer, ¿sí? Núcleo esponjoso estatozonal de Waldeyer, y la termoalgésica es la sustancia gelatinosa de Rolando. Estas dos se cruzan en médula, una va a formar el haz espinotalámico anterior, que es la protopática, y la otra va a formar el haz espinotalámico lateral. Y de ahí sube cinta de red media, tálamo, corteza parietal. Bien. Sigamos. Sigamos. Bueno, vamos a ir a las vías propioceptivas. Estas eran las esteroceptivas. De afuera, lo que viene el estímulo de afuera. Me pinchan, me queman, me lastiman, me dañan. Sepan que la vía propioceptiva también transmite estímulos libidinosos, estímulos afectivos, la protopática, la que vimos recién esta, ¿sí? La protopática tiene también manda vía, tiene también en la vía, no solo es el tacto grosero, sino también libidinosas y de afectivas. ¿Sí? Bueno, las vías propioceptivas es cómo está mi cuerpo, ¿sí? Cómo está la articulación, cómo están mis tendones, mis músculos, ligamentos. Obviamente que no puedo saber cómo está mi ligamento y todo eso, por eso es inconsciente. ¿Sí? Pero hay una vía que es consciente, y la vía que es consciente es igual que la epicrítica. Lo que cambia es lo que dice ahí. Lo que cambia son los receptores, porque los receptores, como le dije, la epicrítica eran exteriores, cutáneos, y estos son osteoartículos musculares, los receptores. Y el núcleo, miren, el núcleo del trigémino, en vez de ir a la protuberancia o al bulbo, al núcleo en masa, va a ir al núcleo vegetativo que está a nivel del mesencéfalo, del quinto par, ¿sí? O sea, la misma sensibilidad del trigémino va al ganglio de Gasser, del ganglio de Gasser ingresa por los cuerpos laterales de la protuberancia, y de ahí se dirige hacia el núcleo mesencefálico, no a nivel continuo. Esa es la diferencia que tiene en la vía propioceptiva consciente. De ahí se adosa a la cintiza de red media y va a llegar al tálamo. Y del tálamo a la corteza. Esta es la consciente. Ahora, la inconsciente es otra cosa. La inconsciente no va a ir al tálamo al principio. Después sí, ya les cuento.
La, la vía la vía propioceptiva inconsciente, los receptores, bueno, están a nivel osteoarticulomuscular. Y tenemos que la primera neurona va a estar ¿en dónde? En el ganglio de la raíz posterior de la médula, ¿sí? Acá hace sinapsis con la primera neurona, y luego tenemos la segunda neurona que, si es directo cruzado, la vía, vamos a tener distintos núcleos. Entonces tenemos que saber que la vía propioceptiva inconsciente se puede dividir en dos, directa o cruzada. Eso es en base a la diferencia que tiene la vía. Y una de las diferencias son los núcleos. Por ejemplo, en este caso, veamos, el verde viene el ganglio espinal, núcleo, ingresa por el asta posterior, atraviesa la zona marginal de Lissauer y llega al núcleo de Kler. El núcleo de Kler es un núcleo que está entre C8 y L2, o sea, no está en toda la médula, sino que está en la parte dorso-lumbar, porque C8 es casi dorsal, de C8 a L2, adosado a la base del asta posterior de la médula. Este es el núcleo de Kler, ¿sí? Y de ahí se dirige hacia el cordón lateral de la médula, formando el haz espino-cerebeloso posterior, o directo, o dorsal, o de Fleming, ¿sí? Entonces, este es el núcleo que luego asciende y llega a esto que es el bulbo, e ingresa al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, formando el cuerpo restiforme, que el cuerpo restiforme no es más que es el tracto espino-cerebeloso posterior, ¿sí? O vía espino-cerebeloso directo, con fibras olivobulbares, se adosan, así como se adosaba la cinta de media, acá se llama restiforme, y ingresa al pedúnculo cerebeloso inferior y llega a la corteza cerebelosa, ¿sí? Eso es lo que es el vermis, la línea al arquicerebelo, o sea, la línea media, ¿sí? Eso es lo que es la vía directa. Ahora, la vía cruzada es prácticamente la misma, lo único que tenemos el núcleo en el ganglio espinal, y aquí ingresa por el asta posterior, atraviesa la zona marginal de Lissauer, y se va a encontrar con otro núcleo, que es el núcleo de Betchereau, que este núcleo está a lo largo de toda la médula, que está por delante y hacia afuera, y este núcleo se dirige o se cruza al lado contralateral y va a formar el haz espino-cerebeloso anterior o cruzado, ¿sí? Por digo, bueno, ¿está bien? Y de ahí asciende exactamente igual que el anterior, pero en vez de llegar al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior, lo vas a traer el pedúnculo cerebeloso superior, ¿sí? Y de ahí llega a la corteza cerebelosa. Entonces, ¿cuáles son las diferencias? Uno, que tengo un núcleo que es de Kler, el otro que es de Betcherer. Uno está de C8 a L2 y el otro está a lo largo de toda la médula. Esa es la primera gran diferencia. La segunda gran diferencia es que uno no se cruza, sino que se hace el cordón lateral y se hace posterior, formando el haz espino-cerebeloso posterior, asciende, y el otro se cruza para ascender, y se pone y forma el tracto espino-cerebeloso anterior. El otro es espino-cerebeloso posterior, homolateral, ese es
tracto espinocerebroso anterior contralateral. De aquí ascienden los dos ascienden, pero el directo, llega al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso inferior y el otro llega al cerebelo por el pedúnculo cerebeloso superior. Eso es algo para que ustedes tengan en cuenta. Tres diferencias. El núcleo, uno de Clerc y otro de Bechterew, otro que uno no se cruza, el otro sí se cruza en médula. Entonces, una diferencia es el núcleo, otro que se cruzan, y otro que ingresa por el pedúnculo cerebroso superior y otro por el pedúnculo cerebroso inferior. Bueno, eso es para que ustedes tengan en cuenta lo que es la vía propioceptiva inconsciente, directa y cruzada. Ahora la empiezo a complicar un poquito más. Porque de esta vía, mucho se mide acá, con esta vía, teniendo tres neuronas, ¿sí? Una neurona acá, otra neurona acá, y acá la tercera neurona está en la corteza cerebral. Pero, a ver si tengo en esta foto, de acá, de la corteza cerebrosa, descienden y va a los núcleos del palio cerebelo, que es el globoso o emboliforme, o olivar accesorio externo e interno, ¿sí? Depende de dónde lo hayan estudiado, pero es globoso o emboliforme. Hacen sinapsis hace sinapsis la cuarta neurona, y de ahí, tanto la directa como la cruzada, asciende, sale por el pedúnculo cerebroso superior, y acá tenemos que se empieza a complicar la vía. ¿Por qué? Porque forma este entrecruzamiento, este es mesencéfalo, si se dieron cuenta, techo, segmento y pie. Bueno, esto es lo que yo les decía, lo del menisco o cinta de red medio. Bueno, este entrecruzamiento de Wernicke, que es la decruzación de los pedúnculos cerebelosos, superiores, este es el entrecruzamiento de Wernicke, ¿sí? Una vez que tenemos este entrecruzamiento, tenemos dos opciones. A ver. O van, luego del entrecruzamiento, o van la vía a buscar la quinta neurona al núcleo rojo, y de ahí desciende formando el tracto rubro espinal, o no hace sinapsis en el núcleo rojo, asciende y va al núcleo ventroposteromedial del tálamo, hace sinapsis en la quinta neurona, y luego, por el brazo posterior de la cápsula interna, llega al área frontal, ¿sí? Eso es la diferencia que tiene esta vía. Complicada, ¿no? ¿La repetimos? Sí, la última parte más que nada. Bien. A ver, ¿dónde me pasé? Bueno, tenemos que la vía llega hasta, entonces, vamos a repetirla toda rapidito. Tenemos dos vías, una directa y otra indirecta. Primera neurona en el ganglio raquídeo, ingresa por el asta posterior, atraviesa la zona marginal del Isauer, ingresa al asta posterior. La directa llega al núcleo de Clerc, que está entre C8 y L2. Esta es la primera diferencia. La otra vía, que es la cruzada, llega al núcleo de Bechterew, que está a lo largo de toda la médula, ¿sí? Esta es la primera gran diferencia. La segunda diferencia es que la vía de Bechterew, la cruzada, se dirige al lado contralateral y va a formar el haz espino-cerebeloso ventral o cruzado, y de ahí asciende y llega al cerebelo por el pedúnculo cerebroso superior, y hace sinapsis con la tercera neurona en la corteza del vermis superior o inferior. La directa se dirige hacia el cordón lateral, forma el enlace espino cerebroso dorsal,
De aquí asciende, forma lo que es el cuerpo restiforme, pedúnculo cerebeloso inferior y llega a la corteza cerebelosa. Bien, de ahí tenemos la tercera neurona. Hasta ahí, si lo dicen, estamos contentos, y si le quieren poner una frutillita al postre, le agregamos lo que voy a decir a continuación. De aquí desciende la vía y hace sinapsis en los núcleos paleo-cerebelo, que son el globoso o emboliforme, o el dentario accesorio interno y externo, que es lo mismo, y de ahí se ascienden por el pedúnculo cerebroso superior y van al mesencéfalo formando el entrecruzamiento de Wernicke, que es el que yo le mostraba en este esquema, que es el entrecruzamiento de la cruzación de los pedúnculos cerebelosos, y pueden ir de ahí a lo que es el núcleo rojo, y de ahí bajar. Acá en el núcleo rojo estaría la quinta neurona, perdón, la tercera está acá, la cuarta estaría en el núcleo globoso emboliforme, y la quinta está en el núcleo rojo, y de aquí, esto ya vendría a ser vías de asociación, ¿sí? Desciende por el tracto rubro espinal, por el asta anterior, ¿sí? Tracto texto espinal. El rubro espinal está acá, rubro espinal, ¿sí? En el cordón lateral de la médula. Este es el tracto rubro espinal. Y si no hace sinapsis en el núcleo rojo, va a hacer sinapsis en el tálamo, en el núcleo lateroventroposterior del tálamo, ¿sí? Y de acá, en la quinta neurona, y de acá, por el brazo posterior de la cápsula interna, llega a la corteza prerolándica, o sea, la corteza frontal ascendente, ¿sí? Y ahí es donde terminaría la vía. Esto es a modo de resumen, ¿no? Que le puse esto para que ustedes lo vean. Que en realidad es la foto que teníamos al principio. Muchos me preguntan qué es esto. Esto es citoarquitectura medular, que no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos que aprender. Lo que tenemos que saber, en realidad, acuérdense, es las vías ascendentes son las que se encuentran en este lado, que es el fascículo del body de Burdach, que son el asta posterior. Tenemos el fascículo espinocerebroso posterior, el fascículo espinocerebroso anterior, el fascículo espinotalámico lateral y el fascículo espinotalámico anterior. Esto es de la protopática, esto es la termoalgésica, esto es la propioceptiva inconsciente que vimos, que es la cruzada, esta es la directa y esta es la epicrítica. Del lado contralateral tenemos fascículo córtico espinal lateral, que esto vendría a ser la vía piramidal, que es la que vamos a ver ahora. El fascículo rubro espinal, que es el que comenté recién. Fascículo retículo espinal vulvar, que es una vía de asociación. Luego tenemos fascículo vestíbulo espinal, que tiene que ver con vías de asociación. Vía de asociación. Vía tecto espinal es vía, vendría a ser refleja de la vía óptica, vía de asociación, y el fascículo córtico espinal anterior, que es la vía piramidal directa. Esto es más o menos para que ustedes tengan como una especie de machete o de ejemplo. ¿Estamos más o menos o estamos medio perdidos? Profe, ¿la consciente ya la dijo? La consciente es igual a la epicrítica. Sí, acá, mira, acá arriba. Fíjate. La vía propioceptiva consciente es igual a la epicrítica, pero lo que cambian son los receptores y el núcleo del quinto par es mesencefálico. Ah, ok. Pablo, yo ahora me tengo que ir, pero va a entrar Cami para que deje entrar gente y el tema del chat. Así que los dejo y nos vemos. A ver, bueno, ¿y cómo hago? ¿Dónde está Cami? Ahí está por entrar, le mandé la idea recién. Ok. Dale. Chao, Pablo, nos vemos, chicos. Chau. Acordate, Martín, acordate. Sí, lo del lunes, sí. Dale. Buenísimo. Buenísimo.
Nos vemos. Chao. Bueno, cuando entre Cami, ¿está? Profe, Sí. una pregunta. Lo que es el decursamiento, digamos, a nivel de lo que es la médula, ¿eso se hace, o sea, en lo que es la sustancia gris o por lo que es el cordón anterior? A la parte gris. Por la gris siempre. Sí, porque el axón pasa por la parte gris del núcleo de Ter o de Betzel. Pues, gracias. ¿Sabe? Porque ahí el dibujito en la última imagen aparece por fuera, digamos. Entonces, Sí, hace como una vez, viste, que dibuja, se va para adelante, la rodea y vuelve. En realidad es directo. Algo como más práctico que, pero bueno, esto es medio, es un esquema, ¿no? Bueno, ¿seguimos? ¿Seguimos? Ahora estoy solo yo. Vas a reír, estoy leyendo el chat. Bueno, vamos a seguir. Bueno, acá está, Cami. A ver si la puedo poner ya de... Perdón, chicos, 2 segunditos. Así ya la pongo de anfitriona. Hola, ¿Qué tal, Cami? ¿Cómo andás? bien, ¿vos? ¿Cómo andas? Acá mareándolos a los chicos. Si no los mareo es porque no hice bien las cosas. De ahí te dice confitrión para que vos vayas manejando el chat. Dale, buenísimo. Bueno, gracias por darme la mano. No, de nada. Es total. Bueno, vamos a ver. Vía motora. La vía motora es la facultad, la motilidad es la facultad de desplazar nuestras partes corporales u oponernos a la gravedad mediante la contracción de un músculo o un grupo muscular. Hay 2 tipos de movilidad. La estática, que es la mantenernos en pie, y la dinámica. Desplazamos o movemos nuestras articulaciones. Bueno. Ay, no se mueve. Y acá tenemos que lo que muchos no entienden, la dinámica. La dinámica tenemos que puede ser voluntaria o involuntaria. La involuntaria son los reflejos, no hay mucho para dar. En cambio, la voluntaria tenemos la propiamente dicha, la que yo quiero mover una cosa, o la automática. La automática, que puede ser piramidal o extrapiramidal. Los movimientos automáticos, se lo puse ahí abajo, tenemos que pueden ser asociados, por ejemplo, cuando caminamos y movemos los brazos, ¿sí? o movemos la cabeza. Las gesticulaciones son movimientos mímicos, o sea, la mímica es la expresión facial es un movimiento mímico. Los secundarios son, por ejemplo, los que se tienen que aprender, ya andar en bicicleta, nadar, trepar, eso se aprende. Y los primarios es con lo que nacemos, la risa, el llanto. Esos son movimientos automáticos. Lo importante es que estos movimientos no requieren de la voluntad, o sea, no movemos los brazos cuando caminamos porque queremos, sino que son automáticos, se debe hacer automáticos. Y lo difícil de esto son las neuronas piramidales gigantes de Betz, que son las neuronas que están distribuidas en todo lo que es la corteza prerolándica. Y la disposición del homúnculo motor, que es lo que está acá.
a la izquierda, a la derecha es todo sensitivo, ¿sí? Y lo que ustedes tienen que recordar que esto lo podemos dividir en 6/6, bien dicho. Los 5/6 superiores están relacionados con el tronco, miembro superior y miembros inferiores, y el tercio inferior está relacionado a todo lo que son los pares craneales y los músculos del cuello, ¿sí? Obviamente el pares craneales. Bueno, entonces la disposición que tenemos de acá, lo más fácil que tiene la vía es que tiene dos neuronas. ¿Sí? Tenemos la neurona que está en la corteza y la neurona que está en el asta anterior de la médula. Nada más, no hay mucho más. Lo que sí tienen que saber es esto que es la disposición de la fibra en el pie del pedúnculo cerebral, que las fibras córtico-espinales y córtico-nucleares, nosotros vamos a tener, la vía va a tener una que se va a dirigir a los núcleos de los pares craneales que son motores, y vamos a tener la vía que va a descender hasta la médula a los núcleos de las astas anteriores de la médula. Van a discurrir o van a descender por la parte media de los pedúnculos cerebrales, ¿sí? Una vez que llegan a nivel de la protuberancia, ahí tenemos los núcleos pontinos que hacen que las fibras se abran y se vayan desprendiendo hacia los núcleos motores, y luego van a llegar a lo que es el asta de la médula. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Es esta, que cuando llegan, antes de llegar al mesencéfalo, al pie del mesencéfalo, en el brazo posterior rotan, giran, ¿sí? Se invierten, descienden por el brazo posterior y van a ir al pie del pedúnculo cerebral. A nivel pontino se distribuye en todos los pares craneales y luego descienden algunas fibras, la gran mayoría, se decusan y van a formar la vía piramidal cruzada, y otros siguen derecho y van a formar el haz piramidal directo, ¿sí? Pero en médula, una vez que llegan a la médula, se decusan, ¿sí? Y hay otra vía que es más pequeña, que siempre permanece homolateral, que nunca se va a cruzar. O sea, en resumidas cuentas, la vía cruzada es la mayor, o sea, a nivel vulvar, está la decusación de la pirámide, se cruza la vía piramidal, se ubica en el cordón lateral de la médula, desciende, y una vez que llega a médula va a hacer sinapsis con el con el núcleo del asta anterior de la médula, y hace la raíz motora del nervio raquídeo. La vía directa desciende por el cordón anterior de la médula, pero cuando llega al nivel medular, se cruza y le da inervación al asta anterior del lado contralateral, el haz directo. Pero hay un haz directo independiente a estos dos, que va por el haz posterior, por el cordón lateral de la médula, y se mantiene siempre homolateral y no se decruza nunca, ¿sí? Esto es lo que yo le mostraba, lo que yo le decía recién, es el tema de lo que es los núcleos a nivel pontino, que va dejando con los núcleos pontinos, se va abriendo en ramillete y va a dejar su inervación en cada núcleo, de los pares craneales que son motores, ¿sí? A ver. Bueno, esto es más que nada para mostrarle lo rojito, son los núcleos motores.
del trigémino. Acá tenemos el núcleo del facial que se dirige hacia atrás, pega la vuelta al núcleo del motor ocular externo y luego se dirige hacia anterior. El motor ocular externo que va a formar la eminencia teres se dirige hacia anterior y lo vemos emerger por el surco bulbo protuberancial, ¿sí? Este nervio que tenemos acá en azul es el octavo par, que es el acústico, que es un nervio somatosensorial, del equilibrio, de la audición, que va a llegar a lo que es la zona bulbo protuberancial, y esta es la vía que vamos a ver en la clase que viene, pues los voy a marear. Y bueno, acá tenemos, por ejemplo, tenemos todo lo que son los nervios del espinal, del glosofaringio, del neumogástrico, bueno, todos los núcleos motores de todos los pares craneales. Y acá tenemos del patético que se dirige hacia atrás, se decusa y emerge del lado contralateral. Acuérdense que del izquierdo se decusa y sale del lado contralateral. Y luego tenemos acá los núcleos del motor ocular común, que es lo que va a dar con el núcleo rojo, va a estar relacionado con la vía refleja. ¿Sí? Esto es lo que es la vía nuclear, ¿sí? Y lo que yo le decía es la vía córtico-medular desciende, ¿sí? Ven que acá tenemos tres haces, un haz que sigue derecho, 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 que forma el haz piramidal directo, que a nivel medular se dirige hacia posterior y se une a la neurona del asta posterior del lado contralateral. Este es el directo. El cruzado viene por en la cruzación del bulbo, viene por el lado, la decusación me separa el asta motora, me lo separa de cabeza de base y me forma el núcleo ambiguo, acuérdense, que este núcleo ambiguo se produce por la decusación de la pirámide. Entonces este núcleo, por debajo de ese núcleo, en la médula, me va a formar el haz piramidal cruzado a nivel ¿cómo se llama?, del cordón lateral de la médula, y este otro núcleo, este otro haz que permanece inalterable, derechito, viene todo derechito, 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 ¿sí? Que este nunca se va a decusar, ¿sí? Si ustedes ven, las fibras vienen descendiendo, unas vienen por el cordón anterior, y acá en médula se van hacia el lado contralateral, y acá se decusan, ¿sí? El lado de la decusación, que es el 80% de las fibras, se decusan, forman el haz el haz piramidal cruzado por el cordón lateral, y desciende hasta la médula y hace sinapsis con la motoneurona a nivel medular. Y hay el otro haz que que es directo y se mantiene siempre directo y no se cruza nunca con el lado contralateral. ¿Sí? Eso es para que ustedes más o menos sepan lo que es la distribución de la vía piramidal. ¿Sí? En realidad es la más fácil. Ahora tenemos la vía extrapiramidal. ¿Sí? Y la vía extrapiramidal es un poquito más compleja, pero bueno, vamos a sacarla adelante. Es un mecanismo conductor de actitudes reflejas que se originan casi siempre en el pálido. O sea, el pálido es de donde nace, prácticamente, ¿sí? No de la corteza cerebral, sino sale de los núcleos de la base del encéfalo. ¿Sí? Son los que transmiten
excitaciones continuas, reguladoras del tono muscular y el automatismo de los movimientos. Se encuentra frenado por la corteza cerebral. Siempre esto es importante. Está frenado. O sea, nosotros está siempre estimulándose. El salud siempre está estimulando, pero por suerte tenemos la policía, que es la corteza cerebral, que es lo que nos mantiene, el tonismo y la calma, ¿sí? Cuando falta la corteza se produce una hiperexcitación de los centros subcorticales, y cuando se liberan los centros subcorticales se libera la dopamina, que la dopamina es el neurotransmisor de la vía extrapiramidal. Y si se libera la dopamina empieza todo la hiperreflexia, hipertonía, movimientos hiperkinéticos y la rigidez articular. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ahora van a ver que tiene que ver con el sistema cerebeloso, eh, con el núcleo rojo, con el cuerpo de Lewis, bueno, o sea, con la zona del hipotálamo, y bueno, y también tiene que ver con el núcleo caudado, con el tálamo, con los núcleos de las astas anteriores de la médula. La vía piramidal, extrapiramidal, está por fuera de lo que uno puede mover voluntariamente, ¿sí? Entonces, cuando se pierde el control de la corteza cerebral sobre los centros, aumenta el tonismo muscular, la rigidez, la cerebral y el movimiento involuntario. Es el famoso conocido Parkinson, que yo hablaba la primera vez del actor de Hollywood que tenía Parkinson. Y este es un esquema. Ver esto y se quiere matar, ¿no? Un viernes a la tarde de noche, ver esto es medio complicado. Pero bueno, lo importante, chicos, es que tienen que ver que este es el globus pálido, que se dirige hacia el núcleo caudado, hacia el tálamo, hacia el cuerpo calloso, hacia el núcleo de Lewis, hacia el núcleo rojo, hacia la sustancia negra, hacia los núcleos rojos del mesencéfalo. De acá se dirigen hacia el bulbo, se entrecruzan hacia el otro lado y los pedúnculos cerebelosos, va hacia la corteza cerebelosa. Bueno, y luego tenemos entre los núcleos de la base, núcleo rojo a la corteza cerebelosa, también hay núcleo rojo a través de la cintiza longitudinal posterior. Tenemos el núcleo rojo homolateral al núcleo de Lewis contralateral y al núcleo de la sustancia negra contralateral. Tenemos fibras cruzadas, por eso la extrapiramidal es tan difícil de entender, porque está todo conectado. Son fibras de asociación para los movimientos involuntarios. Ahí en el chat escribieron que un alumno dice que el rubro espinal sí tiene que ver con la actividad motriz automática. Sí, exactamente. Sí, sí. Es la actividad motriz automática. La rubro espinal, la texto espinal está relacionada con la vía visual, ¿sí? La rubro espinal con la parte más que nada de la expresión. Bueno, esto es como nosotros podemos estudiar las vías. Si ustedes saben, no sé si lo muestran en imágenes, pero nosotros tenemos la posibilidad de hacer un estímulo o un mapeo cerebral mientras estamos operando. Es así que cuando estamos haciendo anestesia general y estamos operando, el anestesiólogo nos dice, doctor, pongan un poquito más de anestesia porque le está doliendo, o uy, está soñando, o está con una pesadilla, porque ya se saben bien los centros del dolor, donde está el centro de la memoria, del sufrimiento, de dónde está la vía termoalgésica, si se estimula. Entonces, si tenemos actividad neuronal en la zona postrolándica, es porque el paciente está sintiendo dolor.
si tenemos el sistema límbico, si tenemos el sistema en el hipocampo, si tenemos actividad a nivel de la región occipital, vamos a tener, el paciente va a estar con movimientos involuntarios, puede estar soñando, puede tener una pesadilla, famosos los movimientos REM. Bueno, y eso es más que nada para que ustedes tengan en cuenta que uno puede hacer un mapeo intraoperatorio, no solamente para hacer fotitos para un examen o por una presentación. Esto es con lo que uno puede contar en el día de hoy. Bueno, esto acá se puede meter el doctor Mobiliaski, puede hacer estragos explicándole las vías. Pues estas son esto en realidad son las vías de la asociación que tiene el encéfalo derecho e izquierdo. Si ustedes ven, hay dos fibras que son paralelas. ¿Sí? Esto ya representa lo que es el tracto de Lancisi, el tracto de Lancisi del otro lado, uno y el otro, y acá hemisferio izquierdo derecho, independientemente de cuál sea, pero bueno, acá, de acá para allá es un hemisferio, acá para allá es el otro, y después son las fibras porque las rojas pueden representar lo que es la comisura blanca anterior, y bueno, y con más imaginación podemos ver el trígono, podemos ver la comisura gris, bueno, podemos ver, o sea, no es tan descabellado ver esto, o parece una peluca de carnaval, pero no es tan loco. Si uno se pone a ver, tienen terminaciones a nivel, todas terminan a nivel de la corteza cerebral, ¿no? Y lo que hacen es teñir con cada sustancia de cada neurotransmisor tiene una sustancia particular que se tiñe un color determinado y por eso es el color que tiene esta imagen. ¿Sí? Bueno, esto es para que ustedes sepan las áreas que tienen que estar todas estas áreas, mentira. Pero bueno, la idea es bueno, que sepan cuáles son las áreas de broma que existen. ¿Sí? Tranquilos que nadie le va a tomar esto. No sé qué están diciendo en el chat, a ver, están asustados. Creo que solo las más importantes, no todas. No, quédense tranquilos que no se tiene que acordar de eso. Y bueno, lo que yo quería hacerle como una especie de problema para la semana que viene, si se animan a buscar esto que es, qué pasa o qué trastornos va a tener un paciente que presenta una hemorragia en el sector retrolenticular de la cápsula interna derecha, ¿sí? Y qué trastornos motores va a tener un paciente con una hemorragia que destruye el pedúnculo cerebral derecho, el pie del pedúnculo cerebral derecho y sus adyacencias. O sea, esto medio como ya lo pueden ir razonando, porque es así como uno le va a plantear los problemas en el coloquio a los alumnos que vayan al coloquio. Le vamos a decir, hay un paciente que tiene una hemorragia, una ACV, un accidente cerebrovascular, que destruye el pedúnculo cerebral el pie del tronco cerebral derecho. ¿Qué manifestaciones va a tener? Y bueno, ¿y por qué? Entonces ahí ustedes tienen que empezar a relacionar la vía, qué vía va a ser, si el pie del pedúnculo cerebral derecho, qué es lo que pasa, ya veo lo que estoy diciendo, sus adyacencias, qué es lo que hay alrededor del pedúnculo cerebral para poder pensar el entrecruzamiento de las fibras de los pedúnculos cerebrosos superiores, si es a qué nivel, si, acuérdense que en el encéfalo nosotros tenemos que dividir a nivel del tubérculo cuadricémino superior o tubérculo cuadricémino inferior, pero también saber si está a nivel del tubérculo cuadricémino superior, si puede estar afectada la vía visual por el motor ocular común, y si quieren, si está afectada la vía del patético, que es más que nada motora, pero lo que van a tener que tener en cuenta es el pie del pedúnculo cerebral derecho. ¿Sí? Bueno, eso es más que nada para que tengan en cuenta el día de hoy. ¿Quieren seguir? ¿Cómo están? ¿Cómo están?
No hacemos sinapsis. ¿Eh? estamos haciendo- Esa pregunta. No estamos haciendo sinapsis ahora. Como, como quieran, si quieren podemos seguir hablando, si quieren volvemos a repasar, si quieren seguimos con los pares, no sé, díganme ustedes, chicos, yo no tengo ningún problema. Aprovechar a preguntar algo a los alumnos. ¿Cómo? Si puedo aprovechar a preguntarles algo a los chicos antes de que por ahí se tenga que ir. Porque en realidad queríamos saber qué les pareció la idea de hacer la tutoría con esa modalidad que les publicamos. Porque vimos que muy pocos respondieron y con la cantidad de alumnos que son. Así que queríamos saber si les había gustado o no les había parecido, porque tampoco podemos hacer esa modalidad si respondieron tan poquitos. A mí me parece que está buena la modalidad. A mí me gustó la idea. Pueden decir también si no les parece o si les gustaba más la forma clásica. En realidad la idea era que ustedes puedan participar un poco y hablar, así se mejoraba por ahí el tema de la oralidad, surgió más que nada por eso. Pero si prefieren también la forma clásica antes que esta, también es válido. La forma clásica sería que ustedes den un teórico, digamos. Esa es la Claro. forma clásica. Ah. Como había sido la vez pasada. Los temas más complicados los pueden explicar ustedes. Sí, no van a hacer, no les vamos a dar tampoco temas difíciles a ustedes. Son cortitos, algo para dar en 10 minutos nada más. Pero bueno, era para preguntarles eso. Si pueden, participen de la encuesta que hicimos, así es representativa. A mí me parece una buena idea, o sea, porque como que el método de antes, a mí, sin ofender, yo siempre me duermo mucho cuando hablan mucho. Entonces Sí. esto está bueno porque aprendes a integrar más y a poder hablar tranquilamente, pues yo generalmente me pongo muy nerviosa. Ah, buenísimo. Bueno, entonces seguimos con esa modalidad. El 7 está pensado, todavía no es definitivo, pero está pensado para hacerla el 7. Así que bueno, era eso nomás. Gracias por responder. ¿El sábado 7? Sí, es la idea, por ahora no es definitivo, es una idea de hacerla para esa fecha. Bueno, muy bien. Bueno, nos descansamos un poquitito, nada. ¿Tenés preparado algo, Cami? 2 minutitos y yo voy preparando. ¿Tenés para ver preparado o no? No, o sea, solo tengo los mismos que te había pasado la otra vez. Más de esos no tenemos. Y ahora lo abro yo. A ver. A ver. No, no la tengo. Me está computando. Toca ahí de nuevo. Bueno, vamos a seguir con